Eres mi esposo, pero deseo a él. Esa frase me destruyó en segundos. Lo peor, él no era cualquier hombre, era mi compañero de piso. Desde aquel beso bajo la tormenta, mi matrimonio se convirtió en ruina, y yo entendí que un error podía encender la pasión más prohibida de mi vida. Llegué a Madrid con un contrato de 6 meses bajo el brazo y un matrimonio que ya hacía agua desde la distancia. La universidad me había ofrecido coordinar un proyecto cultural y junto con la carta de invitación me asignaron un piso compartido en Lavapiés. Yo, que siempre había vivido con Laura, mi mujer, no esperaba que la convivencia con un desconocido fuese más que un trámite. Pero el destino tenía otros planes. El primer día conocí a Tomás. Venía de Colombia, estudiaba un máster en fotografía y tenía esa energía que arrastraba a cualquiera. Su saludo fue directo, su risa contagiosa. Enseguida noté que el piso se llenaba de un ruido vital que contrastaba con el silencio que yo arrastraba desde Irlanda. Acordamos turnarnos en las tareas y pronto la rutina se convirtió en un juego. Él cocinaba arepas, yo ponía patatas al horno. Él ponía vallenato, yo sacaba cerveza negra. Era una mezcla improbable, pero funcionaba. Durante las primeras semanas, todo parecía simple, pero la simplicidad comenzó a resquebrajarse con gestos mínimos. El martes de una lluvia persistente, me invitó a mirar cómo freía un huevo con maestría. Me acerqué demasiado. Nuestros hombros chocaron en el pasillo angosto, y por un instante sentí un calor que nada tenía que ver con el aceite hirviendo. Fingí reír, murmuré un «perdona», y cambié de tema. Esa noche, en mi diario, escribí que vivía con alguien fascinante, aunque no me atrevía a nombrar lo que esa fascinación despertaba. El jueves, camino al baño, lo crucé recién salido de la ducha. Solo llevaba una toalla atada y el vapor de agua aún pegado a la piel. Sonrió al notar mi sorpresa y se apartó con naturalidad. Yo, en cambio, quedé paralizado, con el corazón golpeando como un tambor irlandés. Durante el resto del día evité mirarle, pero cada vez que recordaba aquel instante, sentía una sacudida interna que no sabía cómo controlar. El sábado propuso ir a Coyoacán, pero en este caso era Lavapiés con su mercadillo y sus bares. Caminamos entre puestos abarrotados, probamos churros, compramos helado. Yo intentaba mantener la conversación ligera, pero mi mente estaba partida. Mitad escuchando su relato sobre la infancia en Cartagena, mitad atrapada en la forma en que sus labios se curvaban al hablar. Cuando se relamió el helado, aparté la vista hacia unas palomas, como si con eso pudiera sofocar lo que estaba sintiendo. Volvimos en metro y el vagón lleno nos obligó a pegarnos. Sentí su respiración cerca del cuello y durante un segundo me pregunté si él también notaba la tensión. Fingí calma, pero la verdad era que apenas podía sostener el equilibrio. Unos días después, la tormenta se encargó de subir la apuesta. Se fue la luz en el piso, encendimos velas y él decidió repetir su famoso huevo frito. Yo sujetaba una linterna sobre la sartén y en un movimiento accidental mi brazo rozó su costado. El contacto fue un chispazo. Nos miramos a escasos centímetros, mientras la lluvia golpeaba las ventanas. El silencio se llenó de algo más intenso que cualquier palabra. «Huelo a aceite», dijo, con una media sonrisa. «Hueles bien tú», respondí antes de pensar. Él inclinó la cabeza y me besó. Fue un roce breve, cargado de una electricidad que me sacudió entero. Me quedé quieto, indeciso, pero al notar que esperaba mi respuesta, lo besé de vuelta con más firmeza. El huevo en la sartén chisporroteó como si protestara por ser ignorado. Tomás rió y apagó el fuego. En cuanto la luz volvió, regresó también la conciencia. Yo estaba casado, con una mujer a 7000 kilómetros, y acababa de cruzar una línea. Durante la cena, apenas hablamos. Cada bocado sabía a mezcla de culpa y deseo. Al día siguiente, entre tazas de café, confesé. No sé qué significa lo que pasó. Significa que nos gustamos. Lo demás se habla, dijo él con tranquilidad desarmante. Yo, que nunca había estado con un hombre, me sentí expuesto como nunca antes. Pero en sus palabras había una certeza que me tentaba. Desde ese día, todo cambió. El piso compartido dejó de ser un simple alojamiento y se transformó en un campo minado de emociones que podían estallar en cualquier momento. El lunes, mientras revisaba correos en la oficina, recibí uno de Laura.
El asunto decía: necesito una pausa. El cuerpo del mensaje era aún más claro. La distancia y el silencio habían roto algo entre nosotros. No sabía qué hacer con esas palabras. Al volver a casa, Tomás me encontró con los ojos rojos. Le mostré el correo, y en lugar de interrogarme, me abrazó. Sentí en su gesto la calidez que llevaba meses buscando en vano. No era solo deseo lo que me ataba a él, era la certeza de no estar solo en medio de un país nuevo y de una vida que se me estaba desmoronando. Y esa certeza me asustaba incluso más que la culpa. Después de leer aquel correo de Laura, pasé 2 días en un estado de desconcierto absoluto. No respondí de inmediato. Sabía que cualquier palabra mal medida podía convertirse en un arma. Mientras tanto, en el piso, Tomás se comportaba como si nada hubiera pasado, pero yo notaba cómo su mirada me estudiaba con paciencia. La noche del segundo día no aguanté más. Abrí la conversación frente a él. Mi esposa quiere una pausa. En realidad, creo que es el principio del final. Tomás no dijo nada al principio. Luego asintió con calma. Lo siento, pero a veces lo inevitable duele menos si se acepta pronto. Aquella respuesta me desarmó. No intentaba convencerme ni aprovecharse de mi debilidad. Solo me estaba mostrando un espejo, y ese espejo reflejaba la grieta que yo llevaba negando desde hacía meses. Durante las siguientes semanas intenté sostener una normalidad que no existía. Me refugiaba en el trabajo, me quedaba más horas en la oficina, pero al regresar al piso encontraba a Tomás esperándome con una cerveza o un plato sencillo. Su compañía era tan natural que el silencio entre nosotros dejaba de ser incómodo y se transformaba en alivio. Un sábado, sin plan previo, terminamos caminando por el Retiro. Él hablaba de sus proyectos de fotografía. Yo intentaba mantener el tema en lo profesional, pero cada tanto la conversación se desviaba hacia lo personal. Me contó que en su familia nunca había hablado abiertamente de sus relaciones. Sabían, sospechaban, pero nadie lo nombraba. Es como si el silencio fuera más cómodo que la verdad, dijo mirando al lago. ¿Y no cansa? Mucho, pero uno se acostumbra a caminar con peso extra. Sus palabras me atravesaron. Yo también caminaba con peso. El matrimonio quebrado, la culpa, el miedo a reconocer lo que sentía. Esa tarde entendí que no era el único cargando cadenas invisibles. Una noche de domingo, incapaz de dormir, me levanté a beber agua. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Dudé unos segundos, pero toqué. ¿Puedo pasar? Siempre. Entré. Estaba leyendo, se incorporó y me hizo espacio en la cama. El silencio se volvió un río espeso. Mi respiración se aceleró. Él dejó el libro a un lado y me miró con una seriedad distinta a todas las anteriores. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. No, pero quiero averiguarlo. Nos besamos. No hubo prisa, no hubo juegos. Era el inicio de algo que no sabíamos nombrar. Esa noche no hablamos más, solo nos dejamos llevar por la cercanía, explorando un terreno nuevo para mí. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Tomás se limitó a decir: «No te preocupes, no voy a ponerte etiquetas ni exigir nada. Vamos paso a paso». Asentí agradecido, aunque por dentro sentía que mi vida estaba girando a una velocidad que no podía controlar. La semana continuó con una calma engañosa, pero el jueves recibí un nuevo correo de Laura. Esta vez era definitivo. Me decía que sentía el desgaste desde hacía años, que la distancia solo había acelerado lo evidente. Me pedía honestidad y me deseaba claridad. La frase final me heló. «Espero que encuentres lo que buscas, aunque ya no sea conmigo». Lloré frente a la pantalla como un niño. Tomás entró y me encontró encorvado, incapaz de ocultarlo. Me abrazó fuerte, sin preguntas. Yo solo repetía entre sollozos: «La perdí». «Quizá no la perdiste. Quizá simplemente terminó», respondió. Ese día comprendí que el duelo no se mide por lo que uno pierde, sino por lo que se atreve a aceptar. 2 días más tarde, para sacarme de la tristeza, Tomás me llevó a una fiesta pequeña con algunos de sus amigos latinoamericanos. Allí me sentí observado, no por curiosidad, sino porque yo mismo me sentía extraño en ese ambiente. No sabía cómo presentarme. ¿Como casado? ¿Como separado? ¿Como alguien que empezaba a descubrirse?
En medio de la música y las risas, un amigo suyo me preguntó cómo me iba en Madrid. Respondí con evasivas, pero Tomás, al notar mi incomodidad, me apretó suavemente el hombro. Ese gesto me sostuvo más que cualquier palabra. Esa misma noche, de regreso al piso, me atreví a preguntar: ¿Tú nunca has tenido miedo de que te juzguen? Siempre. Pero aprendí que el juicio ajeno no se paga con la propia cárcel. ¿Y si pierdes a tu familia? Duele, pero peor es perderse a uno mismo. Sus respuestas eran tan simples que dolían más que cualquier sermón. Yo, que había pasado años creyendo en estructuras firmes, empezaba a comprender que la vida no era una línea recta. Al cerrar la semana, escribí a Laura. No mencioné a Tomás, no di detalles, pero le conté la verdad. Ya no podía sostener un matrimonio muerto. Le pedí perdón por la demora en aceptarlo, y le agradecí lo vivido. La respuesta llegó horas después. Fue dura, pero digna. Me deseaba suerte y me pedía no volver a mentir. Leí esas líneas varias veces, con un nudo en la garganta. Cuando levanté la vista, Tomás estaba en la puerta de la cocina, observándome en silencio. Me acerqué, y sin decir nada, me abrazó. Fue en ese instante cuando comprendí que ya no se trataba solo de un romance pasajero, sino de la oportunidad de empezar desde cero. El cambio se hizo evidente cuando empezamos a salir juntos sin escondernos tanto. No había anuncios ni etiquetas, pero los gestos hablaban por nosotros. Una tarde, en la terraza de un bar, Tomás me tomó del brazo mientras reía. Sentí la mirada de dos hombres en la mesa de al lado. No dijeron nada, pero el silencio cargado bastó para que yo retirara mi brazo con torpeza. Tomás lo notó. ¿Ves?, dijo en voz baja. A eso me refería. No hace falta que hablen, basta con la forma en que miran. No estoy acostumbrado, admití. Nadie lo está al principio. Ese fue mi primer roce directo con el juicio externo. No hubo insultos ni gritos, solo un recordatorio de que la libertad aún se pagaba con incomodidad. Unos días después, decidí contarle a un compañero de trabajo que mi matrimonio en Irlanda había terminado. Él me preguntó si había alguien más. Dudé, pero respondí con sinceridad. La expresión en su rostro cambió. Se esforzó en mantener la cordialidad, pero la distancia apareció al instante. Desde ese día, las conversaciones con él se redujeron a lo estrictamente laboral. No me insultó, no me atacó, pero el vacío era igual de elocuente. Esa misma semana, Tomás me propuso que invitáramos a su madre, que venía de visita desde Colombia. El simple anuncio me hizo sudar. ¿Ella sabe de ti?, pregunté. Sí, le conté lo esencial, pero quiero que te conozca. El encuentro fue menos dramático de lo que temía. Doña Rosemary me recibió con un abrazo educado y un comentario sencillo. Mi hijo parece feliz. Eso es suficiente para mí. Aún así, noté la tensión en Tomás durante toda la visita. Solo al final me confesó que llevaba años temiendo aquel momento. Su alivio era tan grande que apenas podía creerlo. Yo, en cambio, pensaba en mi propia familia. ¿Cómo reaccionarían mis padres si supieran que mi matrimonio había terminado no solo por la distancia, sino porque yo había elegido otro camino? Una noche, después de cenar, Tomás me encontró escribiendo en mi portátil. ¿Qué haces? Una carta para mis padres. ¿Vas a contarles? No lo sé. Empiezo a escribir y me bloqueo. El miedo era real, no por odio, sino por el peso de la tradición. En Irlanda había crecido rodeado de silencios, de bromas que parecían inocentes pero que siempre delimitaban qué estaba bien y qué no. Me preguntaba si tenía fuerzas para enfrentar eso. El dilema se intensificó cuando Laura me escribió de nuevo. Me decía que había iniciado el proceso de divorcio y que esperaba que yo no cargara con culpa innecesaria. Su tono era más amable, casi compasivo. Aquellas palabras me liberaban de una parte del peso, pero al mismo tiempo me empujaban hacia una responsabilidad mayor. Si ella había aceptado, ¿por qué yo seguía escondiéndome? El domingo siguiente, Tomás y yo paseamos por el rastro. Entre el bullicio de la gente, me atreví a decirlo. Tengo que contárselo a mis padres. Hazlo a tu manera. Pero hazlo, respondió sin dudar. Esa misma noche les escribí un correo largo. Les expliqué el divorcio, la confusión, el descubrimiento. No entré en detalles, solo dejé claro que había alguien importante en mi vida, y que ese alguien era un hombre.
Lo envié con la garganta seca y las manos temblando. La respuesta tardó 3 días. Cuando por fin llegó, apenas pude abrir el mensaje. Era breve. Nos cuesta entenderlo, pero eres nuestro hijo. Necesitaremos tiempo. Lloré en silencio al leerlo. No era aceptación plena, pero tampoco rechazo. Era una grieta por donde podía entrar la luz. Esa noche, Tomás me encontró sentado en la cocina. Le mostré el mensaje. Me abrazó y dijo: «Lo más difícil ya está hecho. Has dejado de esconderte». Tenía razón. El mundo no se había derrumbado. Seguía habiendo miradas incómodas, amistades que se alejaban y silencios familiares, pero por primera vez sentía que no estaba viviendo una mentira, y esa sensación valía más que cualquier miedo. Con el paso de los meses, la convivencia con Tomás dejó de ser novedad y se convirtió en prueba. Ya no bastaba con reírnos de las coincidencias o sorprendernos con la diferencia de acentos. Empezaron a aparecer las discusiones pequeñas que revelaban algo mayor. Yo necesitaba silencio para trabajar en mis textos. Él solía poner música mientras editaba sus fotos. Yo era obsesivo con los horarios. Él improvisaba casi todo. A veces me irritaba verlo dejar la ropa en el sofá. Otras veces era él quien se quejaba de que yo ocupaba demasiado espacio con papeles y libros. Una noche la tensión explotó. Había salido a escribir en un café sin avisarle, y volví tarde. Lo encontré cenando solo. «¿Te cuesta tanto mandar un mensaje?», preguntó serio. No sabía que tenía que pedir permiso. «No es permiso, es respeto». Su frase me atravesó. Discutimos con voces más altas de lo normal hasta que Tomás respiró hondo y dijo: «Si no hablamos de estas cosas, vamos a repetir los errores que ya viviste». Aquello me desarmó. Me disculpé y pasamos el resto de la noche aclarando límites y necesidades. Descubrí que la convivencia también exigía transparencia, no solo pasión. El trabajo añadió más presión. Mi contrato en la universidad estaba por terminar y no había seguridad de renovación. Cuando recibí la noticia del recorte presupuestario, sentí que todo se venía abajo. Temía perder no solo la estabilidad económica, sino también la oportunidad de quedarme en Madrid. Tomás reaccionó de otra manera. «Si no renuevan, buscamos otra salida. No tienes que volver a Irlanda solo porque alguien cierre un proyecto». Me sorprendió su firmeza. Esa noche sacó un cuaderno y empezó a esbozar ideas. Él con la cámara, yo con la escritura. Propuso crear crónicas visuales para revistas. Al principio pensé que era un plan ingenuo, pero su entusiasmo era contagioso. Dedicamos varias semanas a trabajar juntos. Él recorría mercados y barrios capturando imágenes. Yo escribía sobre la vida que bullía en cada esquina. Las diferencias que antes nos hacían discutir ahora se convertían en complemento. Donde yo veía caos, él encontraba belleza. Donde él veía color, yo encontraba historia. Enviamos nuestro primer dossier a 3 revistas. Mientras esperábamos respuesta, seguimos con la rutina. Hubo más roces domésticos, más reproches por detalles, pero también descubrimos que discutir y reconciliarnos era parte del aprendizaje. Una noche, después de una pelea por cuentas atrasadas, terminamos riendo al reconocer lo absurdo de discutir quién pagaba más agua cuando lo que realmente nos angustiaba era el futuro incierto. Un viernes llegó un correo inesperado. Una revista de aerolínea aceptaba publicar nuestro reportaje. Abrimos una botella de vino barato y brindamos como si hubiéramos ganado un premio internacional. En ese momento, entendí que lo nuestro no era solo un refugio sentimental, también podía convertirse en un proyecto de vida. Pero la alegría duró poco. A la semana siguiente, recibí un mensaje de mi padre. Me pedía hablar por videollamada. El tono era seco. Sentí un nudo en el estómago. Esa conversación, lo sabía, no sería fácil. El domingo a la tarde encendí el ordenador para la videollamada con mis padres. Mi madre estaba en segundo plano. Apenas saludó. Fue mi padre quien habló primero. «Recibimos tu correo. No fue fácil leerlo». «Lo sé», respondí. Pero era necesario. El silencio se alargó. Podía escuchar su respiración contenida. «¿Y ahora qué?», preguntó al fin. «Ahora sigo en Madrid. Estoy con alguien que me hace bien». «¿Un hombre?». «Sí». Mi padre cerró los ojos un instante, como si buscara palabras.
Nunca lo imaginé. Yo tampoco, admití. Pero quiero que lo sepan, porque no pienso vivir escondido. Mi madre intervino entonces, con voz baja pero firme. No lo entendemos del todo, pero eres nuestro hijo. Danos tiempo. La llamada terminó sin abrazos ni sonrisas, pero con algo que yo valoré más que cualquier gesto. No me cerraron la puerta. Al contarle a Tomás, me escuchó en silencio, y luego dijo, ese darnos tiempo es una apertura. Muchos no lo tienen. Tenía razón. Lo que yo veía como rechazo era en realidad un primer paso. Las semanas siguientes se aceleraron. Nuestro reportaje fue publicado, y otra revista se interesó en un nuevo trabajo. La sensación de precariedad empezó a transformarse en oportunidad. Sin embargo, la convivencia seguía poniéndonos a prueba. Discutíamos por dinero, por horarios, por la carga de responsabilidades, pero ya no nos quedábamos en la pelea. Cada discusión terminaba con una conversación que nos hacía más conscientes de lo que queríamos construir. Un día, mientras caminábamos por el centro, Tomás me tomó de la mano sin aviso. Dudé un instante, pero no la solté. Nadie nos dijo nada. Algunos miraron, otros ni se dieron cuenta. Para mí, ese gesto valía más que cualquier discurso. Era la decisión de vivir con naturalidad. A finales de mes, recibí otro correo de mi madre. Había sido breve. Estamos intentando comprender. Queremos conocerte con él cuando vengas a Irlanda. Al leerlo, sentí un alivio que no había experimentado en meses. Esa noche, le mostré el mensaje a Tomás. Quieren conocerte. ¿Y tú? ¿Quieres que me conozcan? Sí. Porque si esto sigue, ellos tendrán que saber quién camina a mi lado. Lo abracé con una seguridad que antes no tenía. El año terminó con viajes, proyectos y nuevos planes. Nuestro vínculo ya no era un refugio secreto ni una aventura pasajera. Era una elección diaria, con dificultades y cansancio, pero también con la certeza de que valía la pena. El miedo al juicio seguía presente, pero había aprendido que esconderme era un costo más alto que cualquier mirada crítica. Laura, desde Irlanda, cerró el proceso de divorcio sin rencores. Mis padres daban pasos lentos hacia la aceptación. Y yo, por primera vez, sentía que vivía sin mentiras. En una de nuestras caminatas nocturnas, Tomás me dijo, «Lo único que necesitamos es no dejar de hablar. Y no dejar de elegirnos», añadí. Nos dimos la mano. No hubo música, ni aplausos, ni testigos. Solo el ruido de la ciudad que seguía adelante, como nosotros.